Bueno, pues ahí está la historia, es necesario legislar en el cuidado del medio ambiente y bueno, precisamente al respecto ponga mucha atención si usted acostumbra a utilizar popotes o algunos otros utensilios de plásticos. A partir del 2020 y el 2021 serán prohibidos. Esta fue información que se generó en el Congreso de la Ciudad de México. Vea. Con 51 votos a favor, 0 en contra y una abstención, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen con el que se reforma la Ley de Residuos Sólidos en la capital mexicana. Esto significa que para 2020 se prohibirá la comercialización y distribución de bolsas de plástico, en tanto que para 2021 quedará prohibida la comercialización y distribución de tenedores, cucharas, platos, popotes, hisopos, vasos y tapas de plástico catalogados como de un solo uso. Hoy este Congreso pasará a la historia. Hoy todos aquí presentes podremos caminar con la frente en alto y decir que logramos crear un parteaguas en el cuidado del medio ambiente de la ciudad y del país entero. La modificación a la ley fue celebrada por todas las fracciones parlamentarias en el Congreso capitalino y diputados aseguraron que se trata de un gran paso que permitirá avanzar en otros temas de beneficio ambiental. En el Congreso capitalino estuvo presente la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, quien resaltó la importancia de que la sociedad en su conjunto dimensione este hecho. Hay que ajustar también, hay que trabajar para que mejore nuestra cultura ambiental y que, hagamos ajustes a nuestras formas, a nuestros estilos de vida. Cabe destacar que otros estados de la República que han adoptado la medida en pro del medio ambiente son Tabasco, Guerrero, Jalisco, Puebla, Tijuana y en el Estado de México, Tlalnepantla. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.